Chema Salcedo. Ahora PBO vía Claro TV en el canal 18 SD y 515 HD. Disfrute la programación de PBO las 24 horas del día. La señal de PBO está disponible en cable a nivel nacional. Encuéntrenos también en DKR Visión, Supercable TV, Cable Max Siglo XXI, Telesar Cable TV, Cable Mundo y Userred Perú, y además con la app de Claro Video. El actor y director teatral y maestro escénico Gerardo Fernández, cuando estaba leyendo, Karen, la noticia sobre este asesinato múltiple en Praga, Chequia, le ponía una cara de gran preocupación. ¿Cómo estás, Gerardo? ¿Cómo estás? ¿Cómo Claro te que sí. Claro ¿Te que afectaba sí. esa noticia? Te vi bastante afectado. Sí, sí, por supuesto. ¿Por qué? Es que Bueno, no es para menos tampoco. lógico, Debo decirlo. es como el ser humano puede, y te lo comentaba a Sí. través de cámaras, ¿no? Sí. Cómo reaccionamos a lo que la vida nos va generando. Lo te decía, hay gente que de repente se hace el cuero más duro y de repente sobrellevas las cosas y vas manejando ciertas cosas, y hay otros que no, hay otros que les afecta de tal manera que termina llevándolos a cometer este tipo de situaciones, que de alguna manera justos pagan por pecadores, ¿no? Entonces, porque no necesariamente son estos los que te han atacado, sino son otros los que te han atacado, pero te han dañado tanto la psiquis que definitivamente ya no te importa y entonces empiezas a dar por todos lados, ¿no? Es impresionante el punto al que podemos llegar por no un cuidado a nivel personal, a nivel de la salud mental. Descuida casi siempre la salud mental. Sí, bueno, claro. Este año estás nominado Sí. al premio al mejor actor de monólogos. Ajá. Este es el título. Sí, ajá. Cuéntame un poco sobre eso, por favor. Claro que sí. El abominable caso de Henry Shadow, hablando esto de Praga, es justamente la historia de un asesino. Y en este texto, este asesino se enfrenta a esta sombra que tiene adentro, a esta parte psicópata que tiene adentro, que le dice que tiene que cobrar venganza por cada una de las cosas que le ha tocado. Y en el unipersonal hacemos un tránsito de recordaris de él, de las cosas que lo han marcado, y cómo de alguna manera se va rompiendo hasta el punto de convertirse en este asesino, que no significa, vuelvo a repetir, que la sociedad sea la culpable o que fulano mengano sea el culpable. Creo que tiene que ver mucho con el hecho del no respeto, con el hecho de querer siempre dar una opinión de qué cosas se tiene que hacer y cómo no se tiene que hacer, y del hecho de que las diferencias siempre son cosas que se señalan y no necesariamente deberían señalarse. Entonces, con Henry Shadow estuvimos en esta temporada en el Teatro Esencia, que fue muy intenso, te lo digo, porque yo salía de una obra que es En el País de las Pesadillas, de Jorge Pecho también, y Jorge me dice, mira, tengo este unipersonal, y lo sacamos en 2 semanas. Entonces ha sido como muy intenso, pero muy bacán también el poder hacerlo, y no esperaba la nominación y ha sido como muy agradable cerrar el año con eso. ¿Cuánto duraba el unipersonal? 45 minutos. 45 minutos y donde la gente salía. Mira, me pasó en una función que yo medio que me asusté, porque en una función antes de terminar una persona se paró y salió de la sala. Entonces yo seguí en todo el final y luego la persona se me acerca. ¿Te esperó? Sí, se me esperó. ¿Había salido de la sala? Exacto. ¿Había huido? Me dijo que no soportó porque le trajo a la memoria muchas cosas que le habían pasado a él. Sí, o sea, cosas que le habían sucedido en su infancia y que eso lo había vuelto a remover un poco y no soportó, porque la carga era muy fuerte, de verdad. Sí, el personaje es un personaje bastante intenso, bastante fuerte. ¿Nos vengamos del mundo cuando hemos tenido una infancia infeliz? Yo creo que vuelvo a repetir cómo lo procesas, porque te resientes con el mundo. Quedas resentido con el mundo. Yo creo que sí te resientes un poco con el mundo. Todos estamos resentidos en una u otra medida. Sí, claro, y te vuelves más frío. Sí. ¿No? O sea, es como que vas poniendo
tus corazas, ¿no? Y ahora es como que ya no eres este chico que de repente, o este niño que era como muy abierto, ¿viste? Cuando incluso los animales, cuando se acercan a ti, te tienen confianza, abren toda esta parte de desprotección y se crea esta capa que hace que hagamos esto o que vivamos a la defensiva, ¿no? Me pasó de repente con una gran amiga cuando estuvo fuera del país que me dijo que les pareció curiosísimo que se dieron cuenta que ella era extranjera por la forma como caminamos. Caminamos, por ejemplo, en un país, digo, pues, ¿no? Estaba en las playas y de repente le dijeron, tú eres extranjera, ¿no? Porque caminas con esta sensación de aprehensión de que alguien puede estar atrás mirándote o que alguien te está siguiendo. Entonces, ya lo hemos normalizado tanto que nosotros no nos damos cuenta. Pero como vivimos en una zona de violencia, porque vivimos en una zona de violencia en todo sentido, ya lo que hacemos es como protegernos y ya estamos así. Y no nos damos cuenta cuando estamos fuera. Pero la gente de afuera sí se da cuenta. Es increíble. Esencia, ¿qué planes tiene Esencia ahora? Esencia tiene, vamos trabajando muy fuerte. Nosotros siempre hemos estado trabajando desde la formación en lo que es el teatro musical. Y ya desde este 2024 estamos haciendo también la formación desde el teatro de texto, porque creo que ambas cosas son muy importantes. Una de las cosas por las cuales yo trabajo mucho es que el teatro musical tenga también el peso del teatro de texto, porque a veces te enfocas solamente en cantar bonito o te enfocas netamente en bailar, pero te olvidas que la gente va a ver teatro y lo que quiere es sentir. Y el teatro es confrontar, es que la gente sienta este golpe de alguna manera, esta cachetada que podemos dar con un espectáculo y que de repente salga pensando o haciéndose preguntas. Entonces, sí, teniendo en cuenta eso, hemos creado estas dos vertientes, este nuevo 2024, pero con mis chicos, con los que ya tenemos, estamos preparándonos para el Festival de Esencia, que es en enero, donde se van a presentar distintos espectáculos. Vamos a presentar En el Bosque, vamos a presentar Hairspray, vamos a presentar La Sirenita, vamos a presentar La Cita Perfecta, es una obra que yo escribí que también habla de los estereotipos. Es una obra que te narran su cita maravillosa, pero al final te das cuenta, y voy a un poquito a spoilear, pero al final te das cuenta que ellos están contando el día y la noche en la cual fueron asesinados, por encontrar ese match que de repente pensaron que era maravilloso y terminó siendo un psicópata. Justamente hablando de esta situación. Entonces, tenemos toda esta propuesta. Vienen los talleres en verano, los talleres ya arrancamos los talleres de verano. Estamos con muchas propuestas. ¿Qué edades son los que se escriben en los talleres hoy? Tenemos desde los 5 años, te cuento. Tenemos de 5 a 9 años, de 10 a 16 y los grupos de jóvenes. Y ahora estamos abriendo también un taller para adultos, ¿no? Enfocado, obviamente. ¿Cómo haces para que te preste atención en verano un chico de 5 años de edad? ¿Me quieres explicar, por favor? Claro que sí. ¿Te agarras a golpes? No. Te conviertes en su Peter Pan. ¿Me entiendes? Wow. Tienes que convertirte en el líder del grupo. Camila Batistolo, que es la encargada del área de los niños y que ha sido alumna mía, ha aprendido a manejar justamente esta situación vamos a divertirnos, pero para divertirnos tenemos todos que seguir las reglas, ¿no? Y entonces es la energía con la que trabajas con los chicos, ellos se conectan contigo y van descubriendo cosas, porque les enseñas a descubrir. De repente tenemos chicos que le tienen miedo a la oscuridad y entonces hacemos una clase con sombras para descubrir lo maravilloso que puedes encontrar en la oscuridad y las maravillosas cosas que puedes hacer con las sombras. Y de repente tienes chicos que la cuestión de energía la tienen muy acelerada y entonces empezamos a trabajar, pero tenemos que bajar porque este tiene que subir y entonces uno es el impulso del otro, pero te conviertes en eso, en el Peter Pan de los niños que haga que ellos te quieran seguir. Y incluso, mira, van aprendiendo porque tengo niños que de repente en el corre-corre se caen, ¿me entiendes? Y entonces yo les digo, oye, a ver, dime, ¿hay sangre? Fíjate, ¿hay sangre? Entonces miran y te dicen no. Ok, ¿dolió mucho? Porque si dolió mucho, entonces vamos a ver qué pasó. O simplemente ha sido como en la caída y tenemos que limpiarnos un poquito el polvo porque si no, después ya no vas a poder jugar. Ahora, si no quieres jugar y te sientas, me dices. Entonces te miran con su carita así, te dicen, no, sí puedo, ya, ok. No, entonces puedo seguir jugando. Y empiezan con el juego normal. Y luego viene otro nuevo que de repente pasa eso y ellos que ya tienen el chip incorporado le dicen al otro, dime si hay sangre, no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Entonces van aprendiendo, porque yo les digo, o sea, en la vida te vas a caer muchas veces, papá,
pero vas a tener que aprender a levantarte y darte cuenta, si es muy grave, entonces vamos a atenderlo, y si no, nos limpiamos y seguimos caminando. Así como también un dato curioso fue en una clase que una mamá me dice, profesor, no entiendo por qué mi hijo me dice que tiene derecho a un juicio. Entonces yo, lo que pasa es que en clase les digo, cuando algo se porta mal, etcétera, etcétera, entonces les digo, bueno, vamos a hacer un juicio. Tú eres el acusado, yo soy el fiscal y tus compañeros van a ser el juez. Entonces, tú me tienes que decir por qué razón lo has hecho y yo voy a tratar de que tú pierdas aquí en la situación. Y entonces les voy enseñando cómo aprender a defenderse también sin que eso signifique que sean intolerantes, porque creo que eso es muy importante también. Aprender a respetar derechos, pero también a tener derechos. Entonces, a tener la oportunidad de justificarte. Y entonces van aprendiendo y en casa cuando les dicen de repente, oye, estás castigado por tal cosa, tengo derecho a un juicio. Entonces sus papás es como que ya, ¿no? Entonces entienden, van comprendiendo, porque sí para mí es importante que ellos conozcan, incluso discutimos muchas cosas de lo que sucede a nivel social, a nivel de vida. Y a veces algunos papás me dicen, ay, pero profesor, pero es que yo no quiero que se entere. Le digo, no, ¿qué prefieres? Es como un perrito. Si tú al perrito no le enseñas que la calle existe, el día que salga a la calle, el carro viene, lo atropella y fue. Pero si tú le enseñas que la calle existe, va a poder defenderse, va a saber cómo manejarse. Entonces, el teatro y todo lo que hacemos no es que van a quitarte los miedos, porque es mentira, no te quitan los miedos. Lo que hacen es aprender a negociar con tus miedos y hacer que tus miedos no te detengan. ¿Por qué? Porque tienes otras herramientas, tienes una capacidad de visión distinta. Eso es lo que hace el teatro. Sentir a través de los personajes empatía, porque los personajes están atados a una verdad de la cual no pueden decir no y tienen que ir hasta el final. Entonces el niño, el adolescente, que de repente, como yo le digo a mis chicos, ustedes son de los que estiran la mano y les dan. No hay carencias. Entonces si no hay carencias, no hay empatía. Por esa razón, cada vez que en su casa les dicen, tú no entiendes, en verdad no entiendes, porque no les está faltando. Pero a través de los personajes empezamos a entender ciertas cosas, empiezan a tener empatía, empiezan a tener una visión distinta de las cosas. El arte sirve mucho para eso, para aperturar tu mente, para tener una capacidad de comprensión distinta, incluso también para ayudarnos a no caer en cosas como lo que ha sucedido en Praga, porque muchas de las personas que hacemos teatro hemos tenido en algún momento de nuestra época, hemos pasado por el bullying. Y de alguna manera el arte o algo nos ha ayudado a salir de esa oscuridad que lo que hace es hacerte sentir mal y que te resientes. El resentimiento. Uh-huh. El resentimiento. ¿Qué musical admiras más? El Hombre de la Mancha. El Hombre de la Mancha. Sí, el musical que se hizo sobre el Quijote, sobre Cervantes, claro. Donde te habla del ideal, del sueño ideal, claro. Donde te dice el hecho de que el ideal no es un hombre, el ideal no es el Quijote, el ideal son los sueños y son todo aquello que tú puedes llegar a lograr. Yo creo que el hombre es mucho más feliz cuando logra acercarse a eso que soñó de uno mismo. Hubo versiones peruanas, ¿no? Por supuesto, Osvaldo la hizo. Varias veces. Sí, Osvaldo la hizo y salió por todos lados con esa obra. Salió con esa obra. Sí, claro, ahí estuvo, si no me equivoco, el padre de Ricky Toso también, haciendo de Sancho. El padre de Ricky. Imagínate, esa obra fue, Mariela Trejos hacía de Aldonza. Y los vestuarios, todo, era impresionante. Osvaldo fue quien trajo los musicales a este país. Sí. Y entonces la gente, yo creo que lo que sucede es que a nivel cultura, estamos fregados porque trabajamos como islas. Cada productora, cada sala de teatro, cada lugar trabaja como una isla desierta y entonces va navegando, pero no trabajamos en conjunto. Y mientras no trabajemos en conjunto, mientras no seamos un conglomerado que pueda generar divisas, nadie va a voltear a vernos. Vamos a seguir siendo los chiquitos adolescentes que lo que hacen es pedir. ¿Eso a qué se debe? ¿A que somos narcisos? Sí. ¿A que somos egocéntricos? Sí, a que somos egocéntricos, a que tenemos este rollo de a mí me ha costado obtener este público, no te lo voy a dar, ¿no? Entonces, cuando es el mismo público el que rota,
Porque Lima es chiquita a nivel cultural, Sí. ¿no? Entonces, deberíamos aprender a trabajar. En Buenos Aires están los pasaportes culturales, en otros países que de alguna manera vas viéndolo como un negocio, ¿no? Y porque detrás del arte, detrás de la cultura, detrás de toda esta cuestión empírica también hay un negocio que tienes que ver, porque vives de esto, porque tienes que comer de esto. Si no, no funciona. Es que es cierto. No, Coco, por ejemplo, mi maestro, que ya no está con nosotros, Coco Chiarella, claro, nos decía, mente de empresario y corazón de artista. Claro, tiene razón. Porque tienes que saber, o sea, si te gusta vivir bien, porque a todos nos gusta vivir bien, ¿verdad? Entonces tenemos que tener la capacidad de poder darnos cuenta cómo manejarlo, cómo hacerlo, cómo desarrollarlo. Y creo que él sembró en cada uno de sus alumnos justamente eso, esas ganas de querer hacer, pero también de querer ganar, porque es importante. Si no, no puedes vivir. Exactamente. Ahora, generalmente se supone que la cultura tiene que tener auspicios. Sí. ¿Están funcionando los auspicios en el Perú? Es decir, la empresa privada, por ejemplo, ¿está dispuesta a financiar algo? No necesariamente. Yo creo que bajo el auspicio de, porque justamente el auspicio es eso, el auspicio es... Es que en el teatro independiente es más complicado. Es más complicado. Sí, por supuesto. Porque tal vez en el teatro independiente hay una mayor apuesta por gente que no necesariamente tiene el cartel de la televisión. Entonces, eso significa que no eres de repente un producto económicamente tan activo. Y eso hace que las empresas no se arriesguen a invertir en ti, porque las empresas quieren gastar, quieren recuperar. Depende del público, ¿no? Exacto. Entonces, si tienes entidades grandes, y eso incluso para las entidades grandes es complicado a veces. Te va a faltar publicidad. Claro, publicidad. Pero ya no hay, y algunos bancos o etcétera que quieren a veces apoyar porque de alguna manera van bajando sus impuestos a nivel de apoyo cultural, claro. Pero no necesariamente en el teatro independiente. En el teatro independiente a veces, mira, la microempresa, por ahí una que otra microempresa te apoya, pero no necesariamente con dinero. Te apoya con algo, de repente un canje o algo de tremendo, agua mineral. Exacto, ¿no? Agua, de repente que los actores puedan tener algún detalle, algo, exacto, el buffet, el brindis del estreno o el brindis del cierre. Entonces, pero económicamente no, el teatro independiente se solventa solo. Se solventa con la producción, con el trabajo de cada uno de los actores, que tiene que empezar a ver una obra como una apoyada para vender las entradas. ¿Es necesario el teatro independiente? Por supuesto. ¿Por qué? Porque el teatro independiente tiene una mayor fuerza a nivel de lo que dice, a nivel de lo que expresa. Se atreve a ciertos temas. Sí. Exactamente. Es como cuando existía la televisión, bueno, ya la televisión abierta que cada vez está más obsoleta, pero es como la televisión abierta y el cable. En la televisión abierta estabas atado a una verdad y a un lineamiento del canal. El menú estaba ya listo. Exacto, mientras que el cable te permitía... Sí, había alternativas. Exacto, es lo mismo con el teatro independiente. Con el fútbol nos ha pasado, ¿no? Exacto. Antes teníamos los partidos solamente en la televisión comercial, pero cuando llegó el cable... nos dimos cuenta de que no éramos tan geniales. Es que en realidad va a empezar, yo creo que es la ley, ¿no? Va a ir cambiando porque te va permitiendo hacer cosas. Date cuenta, antes los grandes estudios que habían, hoy en día puedes hacer incluso cosas hasta con tu celular. Bueno, esa revolución tecnológica sí permite el florecimiento de pequeñas empresas. Exactamente. Que no necesitan una gran inversión. La pregunta sobre el teatro independiente, por supuesto, te la hacía para ver si tiene que ser subsidiado o no, porque hay gente que no, dice subsidio cero. Eso significa que no hay pues más teatro que determinado. No, y mira que nosotros tuvimos una reunión en algún momento. Con la película lo hemos discutido tanto eso. Claro, en algún momento tuvimos una reunión con el Ministerio de Cultura. Claro. Y hablábamos justamente de eso, ¿no? Porque hay entidades que sí tienen un respaldo de una institución o algo que los pueda ayudar a solventar y a poder lograr mayores cosas. Sin embargo, eso tiene sus pros y sus contras, porque por lo mismo que tienes estos subsidios, a veces no te permiten hablar todo lo que quisieras hablar. No puedes, obviamente. Entonces, necesitas de este otro teatro independiente que es tan libre de poder expresar sus opiniones y que nadie le dice si sí o si no. Verdad. Bueno, tenemos que llegar hasta acá. Dale, muchísimas gracias. Gracias por la visita. Estamos en contacto, señora y señores.